Cuando tenemos tres puntos no colineales, siempre podemos encontrar una circunferencia que pasen por ellos. Cuando tenemos cuatro puntos no colineales por tercias, ya no es tan fácil ni tan posible afirmar que existe una circunferencia que pasa por esos cuatro puntos. Tener cuatro puntos que estén dentro de una circunferencia ya es algo raro. Si vamos aumentando la cantidad, es aún más raro. Por ejemplo, encontrar una circunferencia que pase por 5 puntos ya es casi imposible. Entonces, este resultado que vamos a ver no solamente es una circunferencia que pase por 4 puntos, es una circunferencia que va a pasar por 9 puntos. Y le vamos a conocer a esta circunferencia como la circunferencia de los 9 puntos. Voy a dejar el resultado como siempre en la parte inferior. Y entonces tenemos un triángulo cualquiera y vamos a considerar primero los puntos medios de los lados. Ya saben, A' es punto medio de BC, B' es punto medio de AC y C' es punto medio de AB. También vamos a considerar los pies de las alturas, es decir, voy a trazar la altura que pasa por A, la altura que pasa por B y la altura que pasa por C. Al pie de la primera altura le llamamos D, al pie de la segunda E y al tercer pie le llamamos F. Y ahora voy a marcar su punto de intersección, que es el ortocentro, y voy a considerar el segmento AH, el segmento BH y el segmento CH. Es decir, el segmento que une un vértice con el ortocentro. Y voy a encontrar su punto medio. Entonces aquí L es punto medio de AH, K es punto medio de BH y J es punto medio de CH. Entonces tenemos 9 puntos. Los 3 puntos medios de los lados del triángulo, los 3 pies de las alturas y los puntos medios de los segmentos que unen cada vértice con el ortocentro. Tenemos 9 puntos y yo digo que esos 9 puntos van a vivir en una circunferencia. De hecho, si demostramos que esos 9 puntos están en una circunferencia, pues va a ser el circuncírculo del triángulo medial, porque observen, estos 3 puntos están incluidos ahí. Entonces la circunferencia que pasa por estos 3 puntos rojos es el circuncírculo del triángulo medial. Entonces lo que queremos demostrar es que el circuncírculo del triángulo medial pasa por esos otros 6 puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a fijarnos en el cuadrilátero LKA'B', que aquí en mi dibujo pues parece un paralelogramo y de hecho parece más allá, parece un rectángulo y no cambia si por ejemplo yo muevo el punto A, como que ese cuadrilátero sigue pareciendo un rectángulo. ¿Cómo podemos ver que sí es un rectángulo? Tenemos que L es punto medio de AH y K también es punto medio de BH. Entonces, si yo observo el triángulo HAB, tenemos tales. Eso quiere decir que LK es paralelo a AB. Por otro lado, A' y B' son puntos medios de los lados AC y del lado BC. Entonces, también por el teorema de Tales, B'A' es paralela a AB. Entonces, LK y B'A' son paralelas. Análogamente, K es punto medio de BH, A' es punto medio de BC, entonces KA' es paralela a HC, pero lo mismo voy a tener para LB' porque L es punto medio de H, B' es punto medio de AC, entonces LB también va a ser paralela a HC. Eso quiere decir que LB' es paralela a KA'. Ahora, ¿cómo vemos que es un rectángulo? Bueno, pues acuérdense que B'A' es paralela a AB y KA' es paralela a HC, pero AB y HC son perpendiculares porque acuérdense que AB es un lado y HC es una altura, entonces son perpendiculares. Eso quiere decir que entonces la paralela a AB, que en este caso sería A'B', y la paralela HC, que en este caso es KA', también tienen que ser perpendiculares. Por lo tanto, aquí hay un ángulo recto. Pero acuérdense que esta es paralela a KA' y LK es paralela a A'B'. Entonces también aquí hay un ángulo recto. Análogamente con este ángulo que está aquí y este otro ángulo que está de este lado. Va a ser un rectángulo. Este razonamiento lo podemos aplicar también para el otro cuadrilátero. Voy a borrar este y voy a marcar este otro cuadrilátero.
el que es formado por KJB'C', también va a ser un rectángulo, y también el cuadrilátero formado por LJ y A'C'. Para que se acuerden, lo que estoy haciendo es tomar dos puntos medios de los segmentos H con un vértice. Entonces tomo 2 puntos y debo tomar otros 2 puntos medios, pero ahora de los lados del triángulo. Entonces este es de esta manera. Fíjense, en los otros cuadriláteros también son 2 puntos medios de los segmentos que unen vértices con ortocentro y puntos medios de los lados del triángulo. Y finalmente el último cuadrilátero, 2 puntos medios de los segmentos que unen vértice con ortocentro y 2 puntos medios de los lados de los triángulos. Entonces así formamos estos rectángulos que nos van a servir de mucho. Yo sé que un rectángulo siempre es cíclico, entonces voy a poner el primero. Este va a ser cíclico y de hecho, como es un rectángulo, el centro de la circunferencia que pasa por estos 4 puntos tiene que vivir en la intersección de las diagonales, porque recuerden, las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio, pero como es un rectángulo, esas diagonales van a medir lo mismo. Entonces ese va a ser el centro de la circunferencia que pase por estos 4 puntos. Pero observen lo siguiente. Vamos a ver el rectángulo KJB'C'. Estos dos rectángulos comparten la diagonal KB'. Y acuérdense que el punto medio de la diagonal KB' es el centro de la circunferencia que pasa por A', B', L y K. Pero también es el centro de la circunferencia que pasa por C', K, J, B'. Eso quiere decir que entonces C', B', A', J, K y L viven en una misma circunferencia. Vemos el último cuadrilátero. Entonces, este último cuadrilátero verde comparte la diagonal C'J con el azul. Ahí debe de vivir el centro de la circunferencia que pasa por los 4 puntos del rectángulo verde, pero también el punto medio es el centro de la circunferencia que pasa por los 4 puntos del rectángulo azul. Eso quiere decir que entonces K, J, A', B', C' y L viven en la misma circunferencia. Entonces ya junto todos, y lo que quiere decir es que ya tenemos que L, K, J, A', B' y C' viven en la misma circunferencia. Además, ¿cuál circunferencia? Pues el circuncírculo del triángulo medial, porque aquí están estos 3 puntos. Entonces viven en ese circuncírculo. Ya tenemos 6 puntos dentro de una circunferencia. ¿Cómo vemos los otros 3? ¿Quiénes nos faltan? Los pies de las alturas. A ver, entonces vamos a observar un pie de la altura. Yo digo que observemos este punto F y que demostremos que ese punto F también vive en el circuncírculo del A', B', C'. Entonces, para eso voy a fijarme en ese punto F, en el punto medio C' y en J. Es decir, quiero ver ese triángulo. ¿Por qué? Porque ese triángulo es un triángulo rectángulo. Y para los triángulos rectángulos yo ya sé que sus circuncírculos tienen centro en la hipotenusa. Entonces, la circunferencia que pasa por F, por J y por C' tiene como centro el punto medio de la hipotenusa C'J. Pero si observan bien ese triángulo y se acuerdan del cuadrilátero verde, justamente esa hipotenusa es la diagonal del cuadrilátero verde. Pues eso quiere decir que entonces F también vive en la circunferencia que pasa por los 4 puntos del cuadrilátero verde. Pero yo ya sabía que esos 4 puntos viven en el circuncírculo del A', B', C'. Pues entonces F ya lo metí en esa circunferencia, en ese circuncírculo del triángulo medial. Para él hago lo mismo, nada más que ahora me fijo en el triángulo rectángulo E, K, B'. Y entonces voy a tener lo mismo y en ese caso, acuérdense, miro el cuadrilátero azul. Déjenme borrar esto, el azul. Y entonces el KB', que es la hipotenusa del triángulo rectángulo KEB', es diagonal de ese cuadrilátero azul. Finalmente, para el D, me fijo en el triángulo rectángulo LDA' y entonces me fijo en este cuadrilátero y entonces la hipotenusa de ese triángulo, que es LA', es diagonal de este rectángulo marrón. Entonces con eso ya demostramos que el D, E y F viven también en el circuncírculo
del triángulo medial. Entonces tenemos esta circunferencia y pasa por esos 9 puntos. No importa cómo mueva yo el triángulo, esa circunferencia sigue pasando por esos 9 puntos. Con esto terminamos la clase.